A ver, imagina la escena. Un niño de 3 años tirado en el suelo, llorando a gritos, en pleno colapso monumental. Ujú, el pan de cada día, vamos. Totalmente. ¿Y la tragedia? Pues que su agua está en el vaso azul y resulta que él la quería en el vaso rojo. A simple vista, y según la disciplina más tradicional, estamos ante una rabieta de manual, o sea, un pulso de autoridad. Claro, un pulso que el adulto suele intentar solucionar con un buen regaño o, bueno, enviándole al rincón de pensar. Exacto, o con un pues te quedas sin agua. Y la tentación de abordarlo desde nuestra lógica adulta es enorme, porque intentamos razonar diciéndole que el agua sabe exactamente igual en un vaso que en otro. Ya, pero es que pedirle a un cerebro de 3 años que atienda a razones en medio de ese pico de frustraciones, a ver, es como intentar usar un ordenador cuando el sistema operativo acaba de colapsar por completo. Se queda la pantalla congelada, claro. Eso es. Físicamente, los circuitos que le permitirían entender esa lógica tuya simplemente no están en línea en ese momento. Están apagados. Pues justo ese es el giro de perspectiva que vamos a dar en nuestra exploración de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en ese caos mágico, ruidoso y a veces muy abrumador que es el cerebro en la primera infancia. Una inmersión súper necesaria, la verdad. Sí, sí, pero ojo, que la meta, para quien nos escucha hoy, no es memorizar un atlas anatómico aburrido para soltar nombres técnicos en una cena. Lo que buscamos es desarrollar una auténtica mirada neuroeducadora. Ujú, me encanta ese término. Es que es pasar de reaccionar a ciegas a entender el porqué, el engranaje biológico profundo que opera detrás de cada lágrima o de cada momento en que un niño, pues eso, parece incapaz de quedarse quieto en una silla. Y fíjate que es un conocimiento absolutamente vital. Y no hablo solo para quienes se dedican a la docencia o la psicopedagogía de manera profesional. Bueno, claro, esto es para cualquiera. Eso es, cualquiera que conviva con la infancia, quien cría, quien observa a sus sobrinos el fin de semana, cualquiera necesita este mapa. Porque al final entender cómo se forja esa arquitectura mental en los primeros años es entender la base del comportamiento humano. Bueno, pues vamos directamente al hardware, si te parece. Porque a menudo se utiliza la palabra esponja para describir la mente de un niño pequeño. Uf, sí, la mítica esponja. Ya, pero creo que esa imagen se queda cortísima frente a la realidad biológica de la neuroplasticidad. Y hay una metáfora muchísimo más precisa que ilustra esto. Imagina que el cerebro es como un bosque espeso. Un bosque casi intransitable al principio. Eso es, cuando un niño se enfrenta a un reto nuevo, digamos, aprender a atarse a los cordones, no hay un camino trazado. Su cerebro tiene que abrirse paso a machetazos por una maleza súper densa. Y claro, eso supone un esfuerzo metabólico gigantesco. O sea, la primera vez que intenta hacer el lazo, el movimiento es torpe, le lleva muchísimo tiempo y, bueno, le frustra un montón. Normal es que se desesperan. Claro, porque la señal eléctrica de sus neuronas está navegando por un terreno totalmente inexplorado. Pero aquí entra la magia de la repetición. Con cada intento guiado, esa maleza se va pisando. O sea, el sendero estrecho de repente se convierte en un camino de tierra. Exacto. Luego en una carretera pavimentada y finalmente en una autopista de alta velocidad. Cuando esa habilidad se automatiza, el cerebro ha construido literalmente una infraestructura física nueva. Qué pasada. Pero a ver, aquí es donde entra un poco mi escepticismo, o quizá mi crítica, sobre cómo interpretamos esto a veces. Porque si pensamos en ese bosque, la tendencia actual es bombardear el ecosistema con estímulos sin parar. Totalmente. Caemos en la trampa del ambiente rico. Claro, creemos que un ambiente rico significa rodear al niño de juguetes hipertecnológicos, pantallas llenas de colores y, no sé, tarjetas de vocabulario en 3 idiomas a la vez. Parece que hay que crear todas las conexiones posibles. Pues esa es una de las grandes trampas de la crianza moderna. Y lo es porque ignora por completo un mecanismo fascinante que se llama la poda sináptica. La poda suena a jardinería pura. Ujú. Es que es tal cual. Alrededor de los 2 años, el cerebro infantil tiene una densidad de conexiones que es abrumadora. Es un jardín salvaje que consume una barbaridad de energía. Así que para optimizar, el cerebro actúa como un jardinero implacable. Ujú. ¿Y cuál es el criterio del jardinero? Una sola regla básica. Lo que se usa de forma significativa se refuerza con mielina. Y lo que no se usa, pues se poda y desaparece. O sea que el objetivo biológico no es acumular por acumular, para nada. En absoluto. Y claro, con esto me pregunto, ¿qué estamos podando sin darnos cuenta hoy en día? Pues fíjate en lo que ocurre frente a una tableta, por ejemplo.
El estímulo visual es intensísimo, eso es innegable. Así que se fortalecen las vías relacionadas con la luz brillante y el movimiento rápido. Vale, pero el aprendizaje humano real requiere reciprocidad, ¿no? Ese famoso sacar y devolver de las interacciones humanas. Exacto. Una pantalla no responde a la sonrisa de un niño, tampoco ajusta su tono de voz si el niño se estresa. Si saturamos sus días de pantallas, estamos dejando que el cerebro puede sinapsis vitales. ¡Madre mía! Cosas como la empatía, la lectura de gestos faciales o la regulación emocional se eliminan simplemente por falta de uso. ¡Qué tremendo! Vale, a ver, para anclar esta idea del desarrollo progresivo, creo que es súper útil rescatar el famoso modelo de los 3 cerebros de MacLean, El cerebro triuno, sí. que ya sé que a nivel puramente neurocientífico actual, pues es una simplificación enorme, pero a nivel operativo, para el día a día, me parece brillante. Es que lo es, te va una estructura jerárquica muy clara. Fíjate, abajo del todo tenemos el cerebro reptiliano, en el tallo cerebral. Ese gestiona la supervivencia más pura. Hambre, frío, sueño, ¿verdad? Eso es. Subiendo un escalón, nos encontramos con el cerebro mamífero, o el sistema límbico. Ahí está la sede de las emociones, la amígdala, que es nuestra alarma antiincendios, y el hipocampo. Que es el que archiva la memoria. Justo. Y ya en la cúspide de esa pirámide está el cerebro humano, la corteza prefrontal. Ahí es donde viven las funciones ejecutivas, la atención sostenida, el control de impulsos. O sea, la joya de la corona. A ver, planteando esto como si yo fuera una ingeniera de software, esa corteza prefrontal es como un programa hiperavanzado que tarda más de 20 años en instalarse por completo. Así es. No se descarga en un minuto, desde luego. Y partiendo de esta premisa biológica que es irrefutable, te juro que me asombra y me frustra muchísimo lo que hacemos a nivel social. Te refieres a la escuela, imagino. Claro, metemos a niños de 3 o 4 años en un aula, les exigimos que se sienten súper rectos en una silla en silencio absoluto y que atiendan a una ficha durante 20 minutos. Es que es una locura. Totalmente. Si sabemos que el hardware necesario para hacer eso literalmente aún no existe en sus cabezas, ¿por qué insistimos en castigarles como si fuera, no sé, pura desobediencia o rebeldía? Pues porque históricamente hemos confundido siempre la inmadurez neurológica con la mala conducta. A ver, seamos sinceros, es mucho más cómodo para un adulto gestionar a niños que actúan como estatuas obedientes. Ya, claro, no molestan. Exacto. Es más fácil que lidiar con sistemas nerviosos que están en plena efervescencia. Pero la biología, pues, no negocia con los planes de estudio. El orden de los factores aquí altera todo el producto. O sea, no puedes llegar al piso de arriba si la planta baja está en llamas. Esa es la clave. No puedes acceder a la corteza prefrontal si los niveles inferiores no están regulados. Si el guardián reptiliano detecta hambre o simplemente falta de sueño, apaga los pisos superiores. Corta la luz. Madre mía. Y si el sistema mamífero se siente inseguro, la amígdala bloquea cualquier intento de aprender. El adulto tiene que ser ese regulador externo. Tiene que prestar su propia corteza prefrontal ya madura para generar seguridad. Vale, pero entonces surge una duda gigante. Si esa parte racional y analítica está fuera de cobertura casi por defecto en estas edades tempranas, ¿cómo demonios conseguimos que un niño de 4 años aprenda algo y se le quede grabado? Porque la frase típica de «presta atención para que aprendas», o sea, hace aguas por todas partes. Hace aguas porque invierte por completo la polaridad biológica. La atención sencillamente no se puede exigir por decreto. Claro, no funciona así. La emoción es en realidad el timón que dirige la atención. Un niño no decide prestar atención porque sienta que es su deber cívico. Su cerebro se enfoca automáticamente cuando algo le provoca sorpresa, curiosidad o alegría. O sea, que empezar el día cantando no es una pérdida de tiempo. Que va, no es una frivolidad para rellenar la hora. Cantar en grupo libera oxitocina, relaja la amígdala de la que hablábamos antes y manda un mensajito químico al hipocampo. Le dice algo así como, oye, estamos seguros, ya puedes empezar a guardar datos. Exactamente eso. En cambio, si entras diciendo, abrid el cuaderno por la página 5 y callaos, generas tensión. Y la tensión es el peor enemigo de la memoria. ¿Y junto a la emoción? A ver, hay otro gran elefante en la habitación del que tenemos que hablar. El movimiento constante. Es que los niños pequeños parece que tienen termitas en el cuerpo, no paran. Sí, es un no parar absoluto. Pues mira, déjame probar una analogía a ver qué te parece.
Obligar a un niño a aprender conceptos estáticos sentado en un pupitre, prohibiéndole que se mueva, me parece lo mismo que subirte a un coche deportivo carísimo, arrancar, pisar el acelerador a tope, pero con el freno de mano tirado al máximo. Uf, qué imagen. Es que el motor hace muchísimo ruido, se revoluciona un montón, pero no avanzas absolutamente nada. Y encima estás destrozando toda la mecánica por dentro. Pues mira, la analogía del freno de mano es dolorosamente precisa, pero a nivel químico, porque el movimiento en la infancia no es un descansito entre las horas de aprender. El movimiento es en sí mismo el canal de aprendizaje. O sea, moverse es aprender. Literalmente. El cerebelo, que es el que coordina nuestro equilibrio y postura, está conectadísimo con la corteza prefrontal. Así que las redes que un niño construye hoy, trepando, balanceándose o amasando plastilina con fuerza, son la base física de su concentración del mañana. Claro, si frenas eso, la lías. Es que si castigas ese movimiento que es biológicamente necesario, el cerebro lee esa restricción como una amenaza del entorno. Entra en pánico. Entra en pánico y supongo que el cortisol, la famosa hormona del estrés, hace su aparición estelar, ¿no? De lleno. Inunda todo, y el cortisol en dosis altas y sostenidas es pura toxicidad para el aprendizaje, porque su función real es prepararte para huir o pelear si viene un león. Ya. Y satura el hipocampo, el pobre archivero. Lo bloquea por completo, así que, al forzar a un niño a estar inmóvil bajo la amenaza de un castigo, no solo atrofia su desarrollo motor, es que le estás echando la llave a la memoria. En ese estado de rigidez no va a consolidar nada de nada. Uf. Y hablando de consolidar, eso me lleva directamente al tercer pilar que solemos tratar bastante mal, la verdad, el sueño. El gran olvidado. Es que en muchos sitios la siesta se ve casi como, bueno, un favor que les hacemos a las profesoras para que se tomen un café tranquilas un rato. Pero supongo que la neurobiología tiene una opinión muy distinta sobre esto. Ya lo creo. Durante el sueño ocurre la verdadera magia, la consolidación neuronal. Mientras el niño duerme, su cerebro está haciendo horas extras. Está transfiriendo los datos, ¿no? Eso es, pasa la información que acaba de adquirir del almacenamiento temporal, del corto plazo, hacia las redes a largo plazo. Es el botón de guardar documento del cerebro. ¡Qué bueno! O sea, si te saltas ese paso, el documento se borra. Pierdes lo que has hecho por la mañana. Pierdes gran parte del esfuerzo, claro. Bueno, teniendo ya clarísimo que el movimiento y la emoción son innegociables, tenemos que ir a la actividad reina de la infancia, que es el juego. Fundamental. Pero a ver, aquí me voy a poner la capa de adulta pragmática, orientada a resultados, la que tiene prisa. A veces veo a unos niños jugando a que son médicos o tirando bloques al suelo durante media hora. Y me cuesta no pensar, madre mía, están perdiendo el tiempo. Te entiendo. Es muy tentador pensarlo. ¿De verdad es el juego esa neuroarquitectura de la que tanto se habla? ¿O es una manera bonita de llamar a un simple pasatiempo? La visión tuya tan pragmática es súper común. Pero, a ver, subestima profundamente el trabajazo neurológico que implica jugar. ¿En serio? Piensa en tu ejemplo del juego de roles. Un niño de 4 años decide que él es el médico de la clase. Y de repente le entran unas ganas locas, un impulso irresistible de salir corriendo por el pasillo. Lo normal a esa edad, sí. Pero a la vez, su memoria de trabajo le recuerda las reglas de su personaje. Un médico camina despacho y atiende a sus pacientes, no sale corriendo. Ay, claro, hay un conflicto ahí. Un choque frontal. La parte primitiva que quiere correr choca contra la corteza prefrontal que intenta aguantar el personaje. El niño consigue frenar su impulso físico para no cargarse el juego. Madre mía. Y esa fricción, repetida decenas y decenas de veces, es la sesión de gimnasio más dura que existe para entrenar el control de los impulsos. Fíjate, es revelador. O sea, usa su imaginación para domar a su propio sistema límbico. ¡Qué fuerte! Tal cual. ¿Y qué pasa con el juego de construcción? Imagínate que están haciendo una torre gigante. Yo veo que se tambalea y se va a caer. Mi instinto, casi animal como adulta, es saltar, poner la mano y evitar la tragedia para que no lloren. El instinto salvador, sí. Claro, porque digo, si dejo que se caiga, pues le estoy provocando un sufrimiento que es innecesario, ¿o no? Al contrario. Fíjate que al intervenir le estás robando un ensayo clínico buenísimo para desarrollar su resiliencia. Si tú salvas la torre, el niño se queda sin experimentar ese pico de frustración. Ya, le quitas la oportunidad de gestionarlo. Eso es. El enfoque neuroeducativo nos dice que tenemos que cambiar el rol de salvador por el de andamio. Andamio, me apunto eso. Un andamio no carga con el peso del edificio para siempre, ¿eh? Solo acompaña mientras la estructura coge fuerza.
Así que lo ideal es narrar lo que pasa. Le dices, oye, veo que esa pieza está torcida y la torre se mueve. Y cuando se cae, inevitablemente y empiezan a llorar a mares. Pues ahí entra el andamiaje emocional. Valida su frustración y le acompañas. Porque al pasar por ese disgusto con un adulto tranquilo al lado, su cerebro aprende una lección de oro. Aprende que la frustración, aunque sea súper incómoda, no es peligrosa. Pasar de salvador a andamio emocional. Es un cambio de chip brutal. Pero a ver, la teoría suena preciosa charlando aquí tan tranquilos. Vamos a bajar a la trinchera. Vamos allá, a la realidad pura y dura. Lunes por la mañana. Asamblea de bienvenida. 15 niños sentaditos en la alfombra, súper formales, listos para un cuento precioso que la profe lleva horas preparando. ¿Y en 3 minutos? En 3 minutos el plan salta por los aires, claro. Un niño, vamos a llamarle Martín, se levanta y empieza a correr en círculos alrededor de todos. A la vez, en una esquina, Sofía se tapa los oídos con todas sus fuerzas y empieza a mecerse hacia adelante y hacia atrás. El caos absoluto en cuestión de segundos. El caos. El resto de la clase se distrae y se acabó el cuento. Con esta nueva mirada neuroeducadora, ¿qué nos está diciendo la biología en esa alfombra? Pues lo más alucinante de observar esto con calma es darte cuenta de que no hay ni una sola pizca de malicia. No quieren fastidiar a la profe. O sea, Martín no corre por fastidiar. Para nada. El cerebelo de Martín simplemente ha tomado el control. Su sistema nervioso le exigía movimiento e información de equilibrio con tanta fuerza que ha anulado cualquier intención de escuchar el cuento. Su modo reptil mamífero va al volante. ¿Vale? ¿Y Sofía? Porque lo de mecerse tapándose los oídos parece más, no sé, más angustioso. Sofía nos muestra un cuadro muy diferente, ¿sí? El ruido de 15 niños y todo el entorno visual han superado su umbral de tolerancia. Su amígdala está gritando peligro. Está desbordada. Exacto. Y ese balanceo que hace no es un capricho raro, es una técnica de propiocepción. Su cerebro está buscando una entrada sensorial súper fuerte y rítmica, moviendo sus músculos para intentar apagar la alarma y calmarse. ¡Qué inteligente es el cerebro, madre mía! Y claro, el reflejo desastroso del adulto sería pegar un grito. Un Martín, siéntate ahora mismo, o Sofía, quítate las manos de las orejas. Y sabiendo lo que hace el cortisol, con esos gritos solo consigues dinamitar todos los puentes. Empeorar la situación. Y aquí la lectura neuroeducativa sugiere soluciones infinitamente más elegantes, la verdad. Mucho más prácticas, sí. Por ejemplo, a Martín no le exigimos que apague su necesidad de moverse, sino que la canalizamos. Le puedes decir, Martín, parece que tienes muchísima energía hoy y necesito a alguien súper fuerte que me sostenga este libro gigante mientras leo. Es brillante. De repente ese movimiento tiene un propósito real, el niño se siente valorado por la clase y ¡pam!, su corteza prefrontal vuelve a encenderse. ¿Y qué hacemos con Sofía para no aislarla? Pues en lugar de mandarla al pasillo castigada, le puedes ofrecer, por ejemplo, un peluche muy pesado o un chaleco con peso, y que se sienta en un rincón tranquilo. Ese peso profundo manda una señal directa al sistema nervioso central para que baje el ritmo cardíaco. O sea, le das exactamente la medicina sensorial que estaba buscando con su balanceo. Justo eso, la ayudas a regularse. Pero, a ver, aquí me surge un dilema súper gordo a nivel de comunicación. Todo esto es maravilloso, pero luego llega la hora de la salida y te encuentras con los padres de Sofía. Momento delicado. Ya te digo. ¿Cómo les explicas que su hija necesita aislarse o ponerse peso encima sin que se asusten y piensen que les estás dando un diagnóstico médico terrible? Pues ahí la empatía tiene que ser máxima. Hay que cambiar esa narrativa antigua del déficit por una narrativa de funcionamiento. Les dices que el sistema nervioso de su hija está tan afinado, es tan perceptivo, que el ruido normal le satura. Y validas que el balanceo era su forma inteligente de protegerse. Exactamente. Y cuando los propones, por ejemplo, usar unos auriculares con cancelación de ruido en los momentos de jaleo, no lo haces como si fuera una etiqueta limitante. Se lo planteas como una rampa cerebral. Una rampa cerebral, me fascina el concepto. Es igual que poner una rampa física en un edificio para una silla de ruedas. Los auriculares son una rampa acústica que permite que el cerebro de Sofía acceda al aprendizaje sin sentir dolor por el ruido. Es que es un concepto que trata la diversidad neurológica con una dignidad tremenda. Y fíjate, a medida que vamos conectando todas estas piezas, yo me doy cuenta de que usar la neurociencia para mirar a la infancia es en el fondo una liberación para nosotros los adultos.
Totalmente, te quita un peso enorme de encima. Nos quita esa mochila de pensar que todo es personal, que si un niño tiene una rabieta o no para quieto es porque estamos fallando en nuestra autoridad o que somos malos criando. Claro, te cambia las reglas del juego. Dejamos de ser domadores que intentan meter en vereda a fierecillas y pasamos a ser, pues, los arquitectos del entorno. Los que ponen el andamio. Eso es, proveemos calma y experiencias para que ese cerebro tan complejo se pueda construir sobre cimientos súper seguros. Pues mira, para poner el broche de oro a esta exploración de hoy, me gustaría retomar aquel concepto de la poda sináptica del principio, pero llevándola a una reflexión que la verdad me inquieta bastante. A ver, cuéntame. Hemos visto que el cerebro es súper eficiente. Elimina lo que no usa y fortalece lo que sí. Y también hemos dicho que el contacto visual pausado, esa charla cara a cara, el famoso sacar y devolver del lenguaje humano directo. El cincel que esculpe nuestro cerebro social, sí. Exacto. Es el gran arquitecto de redes súper complejas como la empatía y la paciencia, nuestra corteza prefrontal. Pero, ¿qué pasa hoy en día? ¿Que las pantallas están en todas partes? Claro, esa interacción humana pausada está siendo desplazada por un consumo pasivo de pantallas desde que son pequeñísimos. Y si la biología dice úsalo o piérdelo, Uf, ya veo por dónde vas. la gran pregunta para quien nos escucha hoy es, ¿qué vías neuronales, que son básicas para forjar la empatía o la tolerancia a la frustración, estamos dejando que se poden de forma irreversible en estas nuevas generaciones? Es una pregunta para quedarse helado, la verdad. Porque igual, frente a ese caos lleno de vida y ruido de un aula, resulta que el silencio hipnótico de un niño frente a una tablet es la verdadera rabieta neurológica a la que deberíamos prestarle atención. Ahí queda eso para analizarlo y darle unas cuantas vueltas.